Bienvenidos una vez más al canal de Líder del Emprendimiento. ¿Sabes para qué sirven las acciones en una empresa? En este video vamos a aprender qué son, cuáles son los tipos y funciones. Las acciones son títulos emitidos por una sociedad, los cuales representan el valor de una de las fracciones en que se divide su capital social. Sus funciones son las siguientes: conferir propiedad y voto a quien las adquiere. Al propietario le brinda beneficios de las utilidades generadas por la empresa, como del mercado, con una previa negociación. La persona que adquiere una parte o un porcentaje por medio de una acción le confiere legitimidad para exigir sus derechos y cumplir con sus obligaciones en una empresa. Recibe el nombre de accionista. Las acciones buscan definir cuáles son las atribuciones de derecho y tenencia que tiene el accionista dentro de la sociedad empresarial. En la medida en que se tengan más acciones, se adquiere un mayor nivel de influencia, beneficios y proporcionalidad ante el riesgo asumido en cualquier emprendimiento comercial. Dentro de los derechos del accionista, puede exigir información sobre la situación empresarial, ejercer voto en la junta de accionistas o vender las acciones si así lo desea. Algunas obligaciones a cumplir son soportar las pérdidas que la empresa pudiera tener. Las acciones establecen horizontes jerárquicos de decisión, tenencia y beneficios dentro de una compañía. Sirven como parámetro de ejecución de las iniciativas que se llevan a cabo en un negocio. Existen diferentes tipos de acciones, cada una con diferentes implicaciones y beneficios. Las principales son: ordinarias. Es una porción dentro de la empresa en la que su valor, dependiendo del tipo de compañía, sea pública o privada, está sujeta a los cambios del mercado y le confiere al poseedor participación dentro de la junta como accionista de la empresa. Cuando la empresa es pública, cotiza en la bolsa de valores y la fluctuación en el mercado la afecta de forma directa o indirecta, modificando también el valor de las acciones. Es decir, los cambios en el mercado alteran el precio. Usualmente, este tipo de acciones están disponibles para el público en general. Preferentes. Tienen un cierto nivel de primacia comparadas con las ordinarias, en dos niveles: el pago de dividendos y que la tasa de retorno o beneficios puede ser fija o variable. En este tipo de acciones, los accionistas poseen un derecho superior para cobrar el dinero derivado de la adquisición de las mismas, incluso antes de realizar el reparto de dividendos de los socios, si así se hubiera acordado. No tienen influencia de voto dentro de la junta de accionistas y que la rentabilidad es dependiente de los beneficios obtenidos por la empresa al término de su año fiscal. Este tipo de acciones solo son adquiridas cuando se tienen ciertos privilegios o ser propuestos por personas o empresas de capitales fuertes. La principal diferencia se basa en el nivel de variabilidad y primacía de los beneficios. Por lo tanto, el propietario de una acción ordinaria durante un periodo determinado puede recibir beneficios, mientras que el accionista preferente, a razón de la ausencia de utilidades de la compañía, no obtenga dividendos. Tanto el acceso
como la elección del tipo de acción depende de la aproximación que se desea tener dentro de la inversión, a un nivel de bolsa de valores o dentro del marco de quien capitalice una empresa privada. Cada una de las acciones tiene sus ventajas y desventajas, por lo que no es posible definir cuál es mejor. Para ello es necesario investigar el perfil de inversión y la cantidad de capital disponible para invertir. También pueden ser clasificadas por el tipo de negociación en divididas y subdivididas. Conocer el funcionamiento de las acciones es un elemento clave para el entendimiento del mundo empresarial y el mercado de valores, para aplicar estrategias relacionadas con el manejo de efectivo, la planeación e inversión financiera en caso de ser requeridas. Esto ha sido todo del video. Si te ha gustado, dale me gusta, compártelo, suscríbete al canal. Nos vemos. Hasta la próxima.